Por eso hoy continuamos con nuestro estudio de la serie expositiva de Nehemías, que tiene un lema. ¿Cuál es ese lema? Jesucristo edifica su iglesia a través de su iglesia. Y esta es la enseñanza número 18 de esta serie, que se titula Llenos de Dios o del mundo. Llenos de Dios o del mundo. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Nehemías 8, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Se lee el 2. El 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Derechados, sí. Ser. Nehemías 8:5 dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Elita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hemos terminado ya la primera parte del libro de Nehemías, que nos hablaba acerca de la reconstrucción de los muros, ¿recuerda? Y ya empezamos la segunda parte, en el capítulo 7, si ustedes recuerdan, los domingos pasados empezamos así. Vimos que Nehemías va a empezar a hablar acerca ya no solamente de la reconstrucción física, sino que acerca de la restauración de Israel, que implica algunos cambios, ¿no? Algunas reformas dentro de la sociedad judía o estaban viviendo. Vemos que ya los judíos llevaban tiempo allí y la idea era hacer algunas reformas para que el pueblo se hubiese bien. El capítulo 8 hoy nos habla acerca de una asamblea que se llevó a cabo en el mes séptimo, que para nosotros sería entre los meses de septiembre y octubre, que es como la relación que tenemos con el calendario judío. El mes séptimo era importante para ellos porque era un mes en el que se hacían muchas de las fiestas del Señor, las fiestas que Él había ordenado. Las últimas fiestas del año se celebraban ahí, en esa fecha. Y por eso aquí nos resaltan la fecha y nos resaltan más o menos en qué día estaban para hablarnos acerca de esto, porque en ese mes de octubre la ley ordenaba hacer primeramente la fiesta de las trompetas el día primero, que es cuando se hace esta convocatoria. La fiesta también de la expiación el día 10. El día 15 conmemoraban lo que era la fiesta de los tabernáculos. Miren, 3 fiestas seguidas allí juntas, ¿cierto? 3 fiestas seguidas. Y el objetivo de esta asamblea era leer como nación, como la nación santa de Dios, la ley de Dios, del Dios de pacto,
que por la soberana voluntad suya había subido a orar y había eh, traído al pueblo de Judá de regreso a su tierra. Y este texto, mis hermanos, es muy hermoso porque nos habla de eso, de la lectura. Nos habla en estos 8 versículos de esa lectura y los anima a nosotros a lo que es la lectura bíblica. Este texto nosotros podemos ver lo que es un ejemplo de lo que debía ser realmente la lectura de las Escrituras. Nosotros generalmente vemos la Biblia como otro libro más, pero la vida no es solamente otro libro más, es el libro de Dios. Ustedes sabrán, nosotros sabemos que cuando alguien escribe un libro, escriben según su vida, según lo que ha vivido, según su experiencia. Muchas personas escriben un libro resentidas con muchas situaciones de la vida y ellas expresan en ese libro ese resentimiento. Entonces, nosotros cuando abrimos un libro, estamos abriendo, digámoslo así, el diario de la mente de una persona. Por eso nosotros debemos saber qué libro leer, ¿no? Porque podemos estar consumiendo algo que no nos va a ayudar, va a ir del resentimiento de una persona o de pronto de una experiencia en una persona. Pero yo les pregunto, ¿la experiencia es infalible para que nosotros gobernemos nuestra vida? ¿Qué creen ustedes? No, las experiencias son diferentes, ¿cierto? En cada persona. Hay personas a las que haciendo algo les funciona bien, ¿no? Y hay otras que les funciona muy mal en la vida hacer lo que los demás hacen. Entonces, eso no es precisamente sabiduría, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la Biblia no la creó un hombre, ¿cierto? En el sentido de que, aunque participaron hombres, pues, es inspirada por Dios, ¿cierto? Entonces, cuando abrimos la Biblia, no vamos a encontrar los problemas de las personas. Muchos libros son muy lindos. Hay muchos escritores que tienen una manera de escribir que es admirable, que sí, personalmente me gusta mucho el estilo de algunos escritores. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en su manera de pensar, obviamente, porque muchos de ellos corresponden a las circunstancias que vivieron. Siempre cuando uno tiene las circunstancias difíciles, tiende a exagerar la cosa. Tiende a exagerar. Por ejemplo, si usted sufrió de pronto una persecución del gobierno, usted dice, el gobierno europeo, si una persona le fue mal que en su matrimonio con su esposa, entonces esta persona generalmente, ¿qué dice que habla de las mujeres? ¿Belleza? Si un hombre le fue mal con su esposa, pues, ¿qué va a hablar de él acerca de la mujer? O no va a hablar lo mejor. Lo mismo cuando es una mujer a la que le va mal con su esposo. A veces no partimos de la sabiduría, sino de la experiencia y empezamos a decir, hablar, y es lo que hacen muchos en los libros. El libro precioso de la Biblia es maravilloso porque es infalible, dice la Escritura, ¿cierto? Es inerrante, lo podemos leer con toda libertad. No vamos a temer que nos va a contaminar en nuestro corazón o nos va a vender cosas que están mal, porque es la justicia y la verdad perfecta. Entonces, este texto que vamos a ver o el que vamos a estudiar, acá lo leí, pues nos habla mucho de esto. Muchos cristianos leen la Biblia como un acto religioso, ¿no? Hay personas que leen la Biblia porque hoy no he leído, ¿cierto? Hoy no he leído, son las 8 de la noche, no he leído. Voy a leer rápidamente el capítulo, o no sé, la cantidad de texto que usted lee diario. Y no está mal tener una disciplina, pero si la única motivación de leer la Escritura es cumpliendo un deber, pues no estamos haciendo bien. Y vamos a ver por qué. Entonces, con respecto a esto, la Biblia nos dice cómo debe ser una buena lectura de las Escrituras. Y este texto va a ser hermoso por eso. Todos los que estamos aquí de alguna manera fallamos dentro de leer la Biblia, ya sea porque somos irreverentes o porque somos faltos de atención o porque no somos tan diligentes. De una u otra manera todos fallamos de esto. Así que este precioso texto nos va a servir mucho a nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, con respecto a este tema, el texto que estamos hoy estudiando nos habla de tres cosas importantes con relación a este tema. ¿Cuáles son esas cosas? Primeramente nos habla del libro. Recordemos que aquí está, judíos estaban leyendo ¿cuál libro? La Biblia, etcétera, la ley. De los primeros versículos nos narra cómo se reunió estas personas y todo el pueblo en una plaza. ¿Cuál plaza era? Era la plaza que quedaba frente de la puerta de Lázaro.
Recordemos que cuando nosotros hablamos acerca de la puerta de las aguas, que estudiamos todas las puertas, esta puerta permanecía cerrada todo el año. ¿Cuándo se abría? ¿Recuerda? ¿Uno se acuerda en este estudio? Solamente se abría para las fiestas, solamente para las fiestas y específicamente las fiestas de fin de año, que eran estas que se estaban celebrando en ese tiempo. Ahora, el séptimo mes se efectuaba en ese lugar esas fiestas, seguramente por ese motivo se reunieron allí, porque llevaban mucho tiempo sin celebrar la fiesta, pero esta vez decidieron reunirse allí. Y por lo tanto, esta reunión no era nada más algo informal, era una asamblea que pesa de algunas autoridades, dice así, ¿cierto? Habían personas de allí de autoridad que estaban al frente de todo esto. Estaba Nehemías como gobernador, y estaba Esdras que era, a ver, el cordero, el sacerdote, ¿cierto? Era sacerdote y también era escriba, ¿cierto? Y los demás oficiales, sacerdotes, levitas, estaban allí todos. Y aquí podemos ver que este pueblo reconocía la autoridad del libro que iban a leer. Miren que no era cualquier lectura informal, sino que era una lectura oficial, aunque iban a hacer allí. Ellos entendían que ese no era cualquier libro, sino la palabra de Dios, la palabra de impacto, la ley de impacto. Entonces, la ley de Dios, el Creador, si nosotros miramos lo que dice la Biblia, es vinculante para quienes, para todos los cristianos o para todos los hombres. ¿Qué pegan ustedes? Para todos los hombres, ¿cierto? Porque Dios los creó a todos los hombres y Él dio su ley, su ley del parto, ¿no? Pero especialmente es para nosotros también, como pueblo de Dios. Especialmente nos vincula a nosotros, que somos redimidos por Dios, que somos el pueblo de Dios, y que somos el pueblo al que a Dios le ha placido entregar las escrituras, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento eran los israelitas a los que Dios les dio el texto, y en el Nuevo Testamento vemos que es la iglesia. Es la iglesia. La misma iglesia del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, es hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre Dios nos ha conferido, nos ha confiado a nosotros la escritura. Así que esa ley es importante y vinculante para nosotros. Para restaurarse como nación, ellos, los judíos, necesitaban volver a creer esa ley que era como su carta magna, como su constitución nacional. Ustedes recuerden que la ley era esto para los hijos de Israel. Y esa ley, que si ustedes recuerdan, por violar esa ley, fue que fueron llevados al exilio, ¿cierto? Así que cuando vuelven, lo primero que quieren hacer es leer como oración ese texto. Y esta ley ahora debía ser estudiada para la restauración de la nación. El pueblo judío no solo reconocía la autoridad de ese libro, del libro de la ley, sino que también entendía su importancia. No solamente reconocía que este era un libro especial, sino que era un libro importante. Ellos no estaban simplemente cumpliendo, lo que les decía ahorita, el deber como haciendo un acto religioso nada más, sino que ellos querían entender lo que dice el texto, lo que mandaba Dios como nación a cada uno de ellos. Y por eso acudieron al signo de la ley que Dios le había entregado a quién? A Moisés. ¿Cuándo? Cuando empezó la nación. Dios le había entregado este libro a Moisés cuando empezó la nación. Ahora que querían restaurarse como nación, ¿qué libro tenía que leer? Pues el libro de la ley que Dios había entregado a Moisés. Entonces la expresión libro de la ley se usaba generalmente para hablar del Pentateuco, de los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros del que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Seguramente no lo leyeron en su totalidad, porque si una persona que lee rápido, más bien, se pusiese a leer desde Génesis hasta Deuteronomio, tardaría más o menos 8 a 12 horas leyendo. Y en el texto se dice que ellos se tomaban el tiempo para leer y entender lo que decía. Por lo tanto, no fue una lectura así rápida del texto. Así que seguramente no lo leyeron todo. Seguramente escogieron determinadas porciones para leer. Pero lo que ellos querían era saber qué dice Dios acerca de eso. Ahora, aunque seguramente no lo leyeron todos, los 5 libros, el pueblo dedicó una buena parte del tiempo a la lectura de la ley. El versículo 3 dice que leyeron desde el alba hasta el mediodía.
desde el alba hasta el mediodía, imagínese usted. Tremenda lección, ¿no creen ustedes? Desde el alba quiere decir desde que había sol, ¿cierto? Desde que había amanecido, más o menos ¿qué hora es? Apenas, ahora que amanece. Como a las 5:30, hasta ahí ya hay luz, ¿no? Desde que despunta el día, desde que empieza, ¿cierto? Hasta el mediodía, más o menos, unas 6 horas de lectura. Va y dice, ¿qué diría el conferencista del que les contaba al principio acerca de esta lectura de la ley? Diría, eso es demasiado, aquellos enloquecieron, ¿cierto? Dirían hoy en día. Pero la Biblia nos dice que esa era la lectura del pueblo de Dios. Imagínense 6 horas constantemente leyendo todo el documento, o pues la mayoría del documento del libro de la ley. Y por eso el escritor en su descripción de los acontecimientos se ocupa de decirnos que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué libro? Miren que el conferencista que les contaba, él decía que más de 20 minutos uno pierde la atención de las personas. Pero ¿qué dice este texto? Que aquí duraron 6 horas atento al libro de la ley. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué quieren decir? Claro que se puede, ¿cierto? Ellos entendían la importancia de ese libro, mis hermanos. También entendían la dignidad de este libro. Nosotros vemos que este pueblo honró ese libro, lo trató como un libro especial porque entendía su dignidad, entendía lo que merecía. Por eso estuvieron tanto tiempo así. Ellos sabían que merecía atención este libro. Aunque era el sacerdote de Das el que leía, ellos entendían que quien estaba hablando, ¿quién era? Dios, ¿cierto? Era el que leía, ¿cierto? Eran los levitas los que trataban de que ellos entendiesen, pero el que estaba hablando a través del texto era Dios. Y por eso ellos hicieron este tiempo reverente para escuchar la escritura. Eso es muy hermoso. Ustedes miren el culto del Antiguo Testamento, siempre fue un culto reverente. Hoy en día se trata de como que sea algo menos rígido el culto, ¿cierto? En muchas iglesias se trata de que sea algo como más moderno. Pues algunas iglesias prácticamente ponen una discoteca, ¿cierto? Para la alabanza, todo el mundo salta, se divierte. Ya hay iglesias que tienen una zona afuera, que es la zona que es como un centro comercial. Entonces ustedes de la iglesia consiguen varias cosas. Consiguen diversión y tienen parque incluso para los niños, ¿cierto? Tratando de que la gente como que venga contenta y diga, voy a la iglesia porque allá hay un parque, porque allá hay esto. Y voy a la iglesia porque ya antes de leer la palabra bailamos, danzamos, hacemos, ¿cierto? Voy a la iglesia porque es muy chévere. Pero si ustedes miran en el Antiguo Testamento, siempre la versión fue solemne. ¿Solemne por qué? Por la dignidad de Dios. Porque el culto, ¿para qué? ¿Para la gente? No, es para Dios. No es malo querer, por ejemplo, ir a un centro comercial. Si usted quiere, pues puede ir después de ¿cierto? Pero dentro del culto estamos adorando, estamos agradando al Señor. Así eran los cultos del Antiguo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento, era lo mismo. Era el lugar en donde se honraba a Dios su palabra como algo precioso, algo hermoso. Y debe ser así. Siempre debe haber ese carácter de honra dentro de la congregación y no debe ser como hoy en día se está planteando. Y en este sentido, mis hermanos, la iglesia moderna debe tomar ejemplo de las iglesias del Antiguo Testamento y renovar la manera que piensa acerca de las Sagradas Escrituras. La Biblia, el día de hoy, sigue teniendo la misma autoridad que tenía el tiempo de Nehemías, ¿se cree usted? Claro que sí, ¿cierto? Su ley, sus mandamientos, sus principios, sus doctrinas, sus promesas, ¿siguen vigentes para nosotros o no? Claro que sí, ¿cierto? Sigue vigente. Mis hermanos, y como eso es así, nosotros también debemos honrarlo. Especialmente para la iglesia, este es un libro precioso, maravilloso, es la palabra de Dios, es la norma de fe y conducta. Eso es lo que nosotros creemos. Lo que cree un cristiano bíblico es que la Biblia es una norma de fe y conducta. Y eso quiere decir que para un verdadero creyente es ella y no el junto
ni el criterio personal, ni el criterio de la sociedad, ni sus amigos, ni ninguna otra persona la que dice cómo debe creer y cómo debe vivir. ¿Quién es la única que debe dictarnos nuestras normas de fe y conducta? Es ella. Y eso quiere decir que todo lo que contradiga o se oponga a la Biblia para nosotros no tiene validez. No tiene validez. Esa debe ser el pensamiento cristiano bíblico, con alguien que cree en la Escritura, porque la Escritura no se presenta a sí mismo como cualquier libro de consejos. No, es la palabra de Dios que tiene validez para nosotros. Y eso quiere decir que el cristiano va a ser confrontado por ella, ¿no crees? Si es nuestra norma de fe y conducta y nosotros somos pecadores, el cristiano va a ser confrontado por él. Pero el cristiano, como es nacido de nuevo, va a querer consultarla frecuentemente, va a querer conocer más de ella, conocer más de Dios a través de ella. Y por eso les decía que parece increíble que alguien diga que solamente quiere 20 minutos de predicación semanal cuando tenemos 10.080 minutos en la semana, ¿cierto? Porque el creyente quiere crecer entre la doctrina. De igual manera podemos decir con seguridad que la Biblia sigue siendo igual de importante para la vida del creyente, para el pueblo de Dios, como lo era para el tiempo de Nehemías. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lamentable, mis hermanos, que el creyente promedio en el día de hoy no conozca su Biblia, ¿cierto? Es tremendo. Cuando ella es tan importante para su vida, pero no la conoce. Muchos cristianos no entienden el valor de la palabra de Dios para su vida. Y por eso pues vemos la crisis que hay en la cristiandad. También sabemos que las escrituras siguen teniendo la misma dignidad. La misma dignidad que tenían en el tiempo de Nehemías son para nosotros hoy. Ella ha sido, es y será la infalible y perfecta palabra de Dios. Y debemos tratarla como lo que es, ¿cierto? La palabra de Dios. Si lo entendemos así, cuando abrimos este libro, pues debemos estar atentos a lo que dice, ¿cierto? Si lo que dice el libro es palabra de Dios, ¿cómo debo estar el libro? ¿Cierto? Atento porque es Dios el que está hablando. Y a mí me gusta un texto que está en Isaías que dice que es bienaventurado el hombre que tiembla ante la actitud, ¿cierto? Que tiembla ante la seguridad, que tiembla ante la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? No que nos coge un temblor físico, no. Sino que está diciendo que nosotros debemos, que sabemos que ese libro es vinculante para nosotros, que es autoritario para nosotros, que nos gobierna, que nos dirige, y eso debe llegar a ser la vida para cada creyente. Si defendemos así, pues vamos a estar atentos a lo que va a decir, vamos a apartar el tiempo y el lugar perfecto, preciso para leerlo sin distracciones. Cuando usted haga su devocional, dedique un buen tiempo y un buen espacio, un buen lugar. Recuerdo haber conocido a alguien que le gustaba leer la Biblia por el televisor prendido. Se podrá uno concentrar así. A veces es difícil entender el texto sin el televisor. ¿Cómo será con el televisor prendido? ¿Cierto? Mirando un programa y aparte de esto leyendo, ¿cierto? Es difícil. Ahí podemos estar cumpliendo con la regla. Si usted quiere la regla de leerse un capítulo diario, usted puede estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Pero si usted lo que quiere es conocer el texto realmente y ser ministrado por él, pues tiene que apartar un tiempo, un lugar, ¿cierto? Donde pueda tener esa agenda diaria con Dios. Ahora, no estamos hablando de que todos debemos apartar mediodía como lo hacían los judíos, pero sí que tengamos un tiempo donde podamos estar tranquilos, donde nadie nos moleste y donde podamos tener comunión con Dios. Ahora, aparte de eso, pues podemos poner en la Biblia mientras trabajamos, claro que sí, ¿cierto? Pero nuestro tiempo devocional con las Escrituras debe estar allí concentrados
entendiendo lo que dice el texto porque valoramos lo que es el texto. Si lo entendemos así, si entendemos que es la palabra de Dios, vamos a buscar que nada nos distraiga. Vamos a prepararnos cuando vengamos el domingo junto para que cuando estemos aquí podamos estar tranquilos, vamos a recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Mire que la Biblia dice, 6 días trabajarás, ¿verás que? Toda tu obra. Así que el día de reposo, el judío no puede decir, sí, pero es que me falta tal cosa. No, él decía, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es parte del mandamiento, ¿está bien? Mire que el mandamiento no solamente reposar un día. ¿Cuál es el mandamiento? 6 días trabajar y harás toda tu obra. Mire lo que es el mandamiento. Nosotros lo conocemos como el mandamiento del día del Señor, del día del descanso, ¿cierto? El día de reposo. Pero ese mandamiento no solamente habla de reposo, sino del trabajo, ¿cierto? Dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. ¿Para qué? Para que el día del Señor pueda ser un día donde uno pueda reposar, tener tranquilidad, ¿cierto? Y eso es importante, mis hermanos. Si nosotros hacemos la tarea entre semana, el día del Señor nuevo está tranquilo. Y es lo que nos dice el texto. Ahora, eso es lo primero. El texto de hoy nos habla primeramente de cuál era el libro. Segundo, nos habla de la lectura. ¿Cómo hicieron la lectura? Y aquí vamos a aprender mucho acerca de cómo debe ser nuestra lectura bíblica. Nuestro texto describe muy gráficamente la escena. Si ustedes se dan cuenta, es un texto muy rico en imágenes, ¿no? De lo que está pasando al día. Y nos permite ver algunas cosas importantes acerca de cómo este pueblo realizó la lectura bíblica. Lo primero que encontramos allí, por ejemplo, en esa descripción, es que ellos leyeron la ley con reverencia. Y eso es maravilloso. Notemos que los versículos 4 al 6 nos muestran a Esdras sobre un púlpito de madera diseñado especialmente para la ocasión, junto a 13 hombres más, que seguramente eran sacerdotes y estaban allí para mostrar su apoyo a la asamblea. El versículo 5 dice que Esdras abre el libro y el pueblo está atento. Y esta frase que dice que está atento, realmente se traduce en otras lecciones como todo el pueblo se puso de pie. Cualquiera de las dos traducciones, sí. Todo el pueblo estuvo atento o todo el pueblo se puso de pie. Y esto es lindo. La nueva traducción viviente, por ejemplo, dice así. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. E incluso algunos comentaristas dicen que estas 6 horas de lectura las hicieron de pie, que es lo más probable. Obviamente no sabemos si fue así, pero lo que sí dice es que cuando Esdras abrió el libro, todos se pusieron de pie. Y es interesante porque aquí no nos están hablando de la manera correcta de leer la Biblia. No quiere decir que todos tenemos que ponernos de pie cada vez que leamos la Biblia. No. En realidad, nosotros podemos leer sentados, podemos leer, incluso podríamos leer acostados, ¿cierto? Desde que lo hagamos para aprender y no para cumplir. Si usted está para aprender y ve que le está cogiendo el sueño, apostado, pues que se pone de pie, ¿cierto? Pero la postura no es tan importante. Los judíos tienen la norma de orar y que algunos deben leer la Biblia así, leer la escritura así. Era boca abajo, ¿sabes? Boca abajo. Entonces, no, el asunto no es tanto la posición física, es la reverencia. De eso nos habla ese texto. La reverencia que tenía este pueblo, que cuando Esdras abre el libro, ¿qué hace las personas? Sin que nadie les dije, que Esdras no llevó todo. No, simplemente Esdras abrió el libro y la gente de una vez puso sobre sus pies. ¿Por qué? Porque eran personas que valoraban esa vida y porque sabía que Dios es el Señor y Él merece respeto, reverencia. Y eso es maravilloso. Lo que iban a hacer ahí no era leer cualquier libro, era la palabra de Dios. Y por eso ellos, sin que nadie lo diga, se pusieron de pie ante la Biblia. Lo que hicieron inmediatamente después fue expresar una alabanza que correspondía con la lectura bíblica. Entonces, antes de leer, cuando él abre la escritura, las personas se ponen de pie e inmediatamente lo que hacen es adorar al Señor. Dice que ellos dijeron, Esdras abrió el libro y adoró, alabó a Dios por su grandeza. Y todo el pueblo respondió, ¿qué? ¿Qué dice? Respondieron, Abel,
alzando sus manos. Todo el mundo dijo amén, amén, ¿cierto? Y eso es precioso. El que iba a hablar era Dios. Y ellos dicen amén. Antes de empezar la lectura, ellos ya estaban diciendo amén, ¿cierto? Luego dice el texto que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y otra vez aquí vemos una descripción de algo físico que hacen ellos, pero no quiere decir que la forma de adorar a Dios sea solamente de rodillas. Entonces leemos parados y adoramos de rodillas. No, se puede adorar lo mismo sentados de cualquier manera, pero lo importante es la reverencia que había en el corazón de estas personas. Ellos temían a Dios, honraban a Dios, sabían que era Él el que iba a hablar y por eso adoraron a Dios antes de leer, le honraron, se postraron ante Él. Y eso es maravilloso. Cada vez que nosotros leemos nuestra Biblia deberíamos comenzar con oración, diciendo, Señor, abre tus escrituras, enséñame, ¿cierto? A veces cuando solo queremos cumplir con el capítulo, rápidamente abrimos el texto de Jehová reina, ¿cierto? Pero no hacemos la tarea bien. La tarea es ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ayúdanos, Señor, tú eres bendito, tu nombre es precioso. Queremos hoy entender tus escrituras. Háblanos, habla nuestro corazón. Mis hermanos, esto era lo importante para los judíos. Mire que esto no era nada nuevo para ellos. Por eso ellos lo hacen automáticamente sin que nadie les diga. Porque ellos ya lo hacían en la sinagoga. Recordemos que ellos cuando fueron llevados al cautiverio, no se quedaron así, en cautiverio y aprendiendo las cosas del mundo y hubiese desaparecido la cultura judía si eso hubiese sido así. Pero ellos procuraron tener las escrituras, procuraron leerlas. Y entonces allí fue donde surgió lo que después conocemos como las sinagogas. Las sinagogas eran casas donde se reunían los judíos que habían sido dispersos para leer las escrituras. Y la dinámica de la sinagoga era muy parecida a lo que se ve aquí, porque el oficial abría el libro, el pueblo se ponía de pie y adoraban al Señor y luego empezaba la lectura. Así que allí estaba ese pueblo haciendo exactamente lo mismo. Ellos sabían que era el momento de leer las Sagradas Escrituras. Otra manera en que el texto describe la forma en que los judíos leyeron la ley aparece en el versículo 8 donde dice que lo hacían con claridad, con claridad. Y es interesante la palabra que se usa aquí en el original hebreo, que es parash, porque significa separar, separar, dispersar. Y nos habla de la dosificación que hacían del texto. Dosificar es como partir en partes y dar de a pedacitos, de a poquito. Lo que hacemos una persona enferma cuando no puede comer, ¿cierto? Rápido. No puede, por alguna enfermedad no puede comer rápido. ¿Qué hacemos? Partimos esa porción en varios pedazos y vamos tanto despacio para que la persona pueda comer y pueda digerir su alimento. Lo mismo, esa palabra significa eso, dosificar. Y aquí está hablando de dosificar la información de tal manera que la pudieran entender. Ellos leyeron la Biblia yendo en pedazos, digámoslo así, mentalmente hablando. No era físico, sino partiéndola en secciones, de tal manera que las personas entendieran. Recordemos que la ley original no tenía los títulos que tienen nuestras Biblias, ¿no? Imagínense ustedes abrir la Biblia, que no hayan títulos, que no hayan números de capítulo ni de versículo. Pues, ¿qué ven ustedes en la hoja? ¿Qué verían ustedes? Solo leer, solo leer. Y uno detrás de la otra a leer todo lo que dice el texto de la ley. No habían capítulos ni versículos, sino que eran solamente en la escritura. Así que lo que ellos hacen es dividir esto, seccionarlo de tal manera que ellos lo pudieran entender. Y lo que ellos hicieron allí no fue una lectura rápida, ¿cierto? No fue, vamos a hacer la fiesta, entonces vamos a tener la lectura rápidamente. No, sino que lo hicieron bien esto. Hicieron una lectura dosificada, separándola seguramente con encabezados explicativos, de tal manera que los que oían la ley la entendieran de una manera clara. Entonces, la Escritura nos está enseñando que este pueblo, cuando fue a leer la Biblia, lo hizo tratando de entender claramente lo que decía el texto. Otra característica que es importante aquí en lo que estamos viendo de la ley aparece en el versículo, también en el versículo 8, y dice que ellos ponían sentido a lo que estaban leyendo. Y esta es una expresión que va más allá de una lectura clara. Va más allá de la lectura clara.
Ellos lo que están es esforzándose para hallar el sentido del texto, es decir, para interpretar lo que dice el Señor. Estaban diciendo cómo esto habla a nuestras vidas, ¿cierto? Estaban intentando hallar el sentido original del texto para poder aplicarlo a la situación que ellos estaban viviendo. Y tenemos que entender, mis hermanos, que tal como ellos vivían ahora, la ley tenía muchas cosas que ellos no podían guardar, ¿no? Recordemos que cuando se escribe la ley, se escribe para una monarquía. Es decir, la ley nos da mandamientos y nos describe una situación que evidencian una monarquía. Por ejemplo, dice que cuando escojan al rey, ¿cierto? Pregunto, ¿nosotros tenemos rey? No, tenemos presidente, ¿cierto? Nuestro gobierno es diferente. Lo mismo pasó en ese tiempo, cuando ellos eran la nación de Israel, ¿cómo vivían ellos? Como una monarquía, ¿cierto? Pero ahora que habían sido exiliados y habían regresado, ¿cómo regresaban? ¿Como una monarquía en la que tenían rey propio? No. Recuerden que ellos habían sido invadidos por Babilonia. Luego el dominio lo tuvieron los persas, y cuando ellos regresan a la tierra están bajo el dominio persa, ¿cierto? Están bajo ese dominio, no tienen un rey propio, tienen un gobernante que es diferente, y no podía cumplir muchos de los textos de la ley porque sencillamente ellos no tenían la autoridad para poner un rey. Simplemente ellos estaban bajo la autoridad de los persas. Ahora, eso es importante porque ellos lo que hacían era mirar lo que dice el texto, y aunque no podían guardarlo literalmente con relación a esas leyes que hablan acerca de la monarquía, ellos decían cómo nos afecta a nosotros ese texto, cómo interpretamos ese texto para nosotros, ¿cierto? Lo mismo nos pasa hoy en día. Nosotros no tenemos una monarquía, pero ¿los principios de la ley siguen vigentes para nosotros o no? Sí. Los principios con relación a la autoridad siguen vigentes para nosotros. Claro, fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos cuando dijo que debíamos estar sujetos a la autoridad. Entonces, eso era lo que estaban haciendo. No solamente que la lectura nos quedara clara, sino interpretar. Que decir, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y esas tres cosas deberían caracterizar la lectura del pueblo de Dios cuando se acerca a las Escrituras. ¿Cuáles son? La reverencia que merece la palabra de Dios. Debe ser una lectura con reverencia. Deberíamos apartar el tiempo, el momento exacto para poderlo hacer con reverencia. Debe ser también una lectura bien hecha de tal manera que nos quede clara la información. Mis hermanos, a veces encontramos palabras que no entendemos en la Biblia. ¿Qué hacen muchas personas? Siguen derecho, ¿cierto? Dicen, uy, ¿qué horas? No alcanzo. Sigamos. ¿Quién sabe qué será esto? Pero hagámosle, ¿cierto? Y eso no está bien porque entonces no nos quedó claro lo que dice el texto. Y aparte de eso, después de que entendemos lo que dice el texto, deberíamos hacer una aplicación para nosotros. Lo entendemos aplicado para la persona original, para la iglesia original, y luego hacemos una aplicación para nosotros. Si no hacemos la aplicación para nosotros, pues no va a servir de mucho la lectura para nuestras vidas. Por eso es importante hacer la aplicación. Por eso no podemos leer en un minuto la Biblia rápidamente y decir, ya cumplido. No, deberíamos apartar un tiempo, pues si quieren, pues más bien leer una porción más pequeña, pero hacer el ejercicio, ¿cierto? Que nos quede claro lo que dice el texto y aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué dice ese texto para mí? Ese debe ser el ejercicio que nosotros hacemos. Es lo que estamos viendo aquí, en ese texto de Nehemías. Y esto nos lleva a la tercera cosa que encontramos aquí en el texto, que es el propósito. El propósito. Entonces, este texto nos habla primeramente del libro, que para ellos era la palabra de Dios. Segundo, de la lectura que ellos le hacían a conciencia. Pero tercero, del propósito. La pregunta aquí es ¿para qué? ¿Para qué el pueblo de Dios, el pueblo judío, en ese momento específico, dedicaba medio día a leer el libro de la ley? ¿Para qué lo hacía? ¿No? ¿Qué los motivaba a ser tan cuidadosos en la lectura de la ley? El motivo aquí también es triple. Podemos encontrar que ese motivo es triple. Primeramente, como nos habla en texto y como lo hemos visto, nos hemos dado cuenta,
Ellos querían era entender. Dijimos que ellos no querían solamente cumplir la tarea, sino que ellos querían entender. ¿Qué dice este libro para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de mí? El versículo 7 dice que los levitas asistían a esa lectura de Esdras, haciendo entender al pueblo la ley. Los levitas estaban allí para hacer entender al pueblo la ley. Y esto puede referirse a dos cosas. Primero, al significado, porque a veces no entendía muy bien y preguntaban, los levitas estaban allí para responder, pero también habla de la interpretación, ¿no? Recordemos que ellos vienen de pueblos extranjeros, de otras partes. Algunas palabras de las que estaban hablando ahí seguramente no eran conocidas para ellos, no podían entenderlas, aunque ellos guardaron su cultura. Pero a ese pueblo había cosas que no entendían. ¿Y qué hacían los levitas? Estaban allí para interpretar, para decir cuál era el propósito, que todos entendiesen lo que dice el libro, todos pudiesen entender. Recordemos que ellos necesitaban, en parte, alguien que les pusiera contexto con las palabras difíciles. Y el versículo 8 dice que ellos leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos querían entender lo que dice el libro. Los judíos venían de habitar muchos años en culturas que eran totalmente paganas y ahora ellos querían entender lo que era ser pueblo de Dios, ¿no? Y si usted ha venido a Cristo y usted reconoce a Cristo como el Señor de su vida, le aseguro que usted necesita renovar su mente, su entendimiento por la palabra de Dios. Y debemos acercarnos a ella con ese fin, con el fin de ser renovados por la palabra. Mis hermanos, ellos vivían con personas paganas, comerciaban con personas paganas, ellos trabajaban con los paganos, la cultura era pagana, el gobierno era pagano, el entretenimiento era pagano ya cuando estaban con los persas. Todo el pensamiento pagano estaba difundido por todo ese lugar. Y aunque en el exilio, por la gracia de Dios, ellos lograron mantener su identidad judía, haciendo las sinagogas de las que hablamos ahorita, la Escritura nos deja ver que ellos sí fueron afectados por esa cultura. Obviamente, mis hermanos, habitar en un lugar así, estar constantemente con esa cultura, pues claro que nos afecta. Hay personas que dicen que el entorno no afecta. Claro que sí afecta. No es decisivo porque el pecado está ¿dónde? En nuestro corazón. O sea, con entorno o sin entorno difícil, vamos a hacer pecado porque lo somos, ¿cierto? Vamos a terminar pecando. Pero el entorno se ayuda. El entorno ayuda bastante. Entonces, esto estaba pasando y ahora ellos querían renovar su mente entendiendo la palabra de Dios. Pero no solo querían renovar sus pensamientos, sino que también querían renovar sus acciones, lo que ellos hacían. Ellos sabían que habían sido llevados al exilio no precisamente solo por los pensamientos, sino por sus acciones. Así que ponían tanta atención porque ellos querían saber qué quería Dios para ellos cambiar, renovar. Y esta asamblea es interesante porque esta asamblea no es una casualidad, mis hermanos. En realidad, esta lectura se hacía por orden de la ley y se debía hacer cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que estaba por llegar. Así que esto no era un evento diferente o extraño, sino que era un evento que la ley mandaba, ordenaba. Deuteronomio 31, 10 al 12, mire lo que dice ese texto. Al 13 vamos a leer. Deuteronomio 31, del 10 al 13. Dice la palabra. Y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la revisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de esto debía hacerse, y ellos estaban obedeciendo esto. Así que esto muestra el deseo de ellos de renovar su conducta, también su manera de vivir. En nuestro texto vemos que la reunión no fue casual, todo estaba preparado, se hizo un púlpito específico para ese día, todo estaba preparado porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero no solo quería renovar su mente y sus acciones, sino que también querían que eso empezara a ser una costumbre dentro de él, un hábito. Ellos querían renovar su carácter como nación santa. Porque no es solamente una acción. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuánto les dura el arrepentimiento? Un ratico, ¿cierto? Una acción y ya. Eso nos pasa muchas veces. Que no fue sincero. Pero ellos querían renovar su práctica. A partir de ahora lo vamos a hacer así, querían él. Estas fiestas anuales o estas ceremonias que se hacían cada 7 años, eran una constante. Y estas fiestas que estaban celebrando allí, no se celebraban desde la monarquía. Se habían descuidado totalmente, no se volvieron a practicar. Y esta era la hora en que ellos empezaban otra vez a practicar, ¿cierto? Lo que estaban haciendo ahora era comenzar con lo que debía ser una constante, un hábito, con lo que debía mostrar el carácter de pueblo santo, de nación santa. Y esto es importante, mis hermanos, para nosotros como iglesia, porque al igual que ese pueblo judío, aunque nosotros, como dijimos al comienzo, no somos del mundo, ¿qué pasa? Sí estamos en el mundo. Nuestra sociedad también es una sociedad muy atea, muy pagana, ¿cierto? Y nosotros tenemos que entender que una gran parte de nuestro tiempo vivimos entre una cultura que es pagana, donde lo normal para la gente es lo que la Biblia llama pecado, donde lo cotidiano para la gente es lo que la Biblia dice no hagas eso, ¿cierto? Hoy en día se habla del adulterio, la fornicación, como si no fueran pecado. Nuestro pensamiento es visto como retrógrada, como exagerado, como terrible, ¿cierto? Y lo normal es que la gente hable de que no venimos de Dios, no somos creados, ¿cierto? Ayer hablaba con una persona que me decía que ella era materialista, que no creía sino en lo que puede ver y en lo que puede palpar, que nada más es esto, que no es más, que cuando ella muriera, sencillamente iba a desaparecer y listo. Y ese es el pensamiento no de esa persona, es el pensamiento de muchos. Nuestros hijos son educados dentro del pensamiento materialista, dentro de la filosofía materialista y dentro de la ciencia, supuestamente ciencia, porque esa ciencia hoy día no es ciencia, ¿cierto? Que dice que prácticamente Dios no existe, que somos el resultado de la casualidad. Esa es una realidad para nuestros hijos, para nosotros. Lo escuchamos en todo lugar, en la cultura, el entretenimiento, todo nos enseña, nos dice, nos muestra como ridículo nuestro pensamiento. Y esa es una realidad que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos ante eso, mis hermanos? ¿Nos escondemos? ¿Escondemos nuestros hijos para que no escuchen todo lo que se escucha de afuera? ¿Para que no vean hoy en día toda la inmoralidad que existe? No, la Biblia nunca dice eso. ¿O sí ordena eso? Que nos esconda. No. La Biblia nos da la respuesta. Y la respuesta es lo que estaba haciendo Nehemías. El pueblo de Dios necesita alimentarse ¿de qué? De la palabra de. Si no renovamos nuestra mente, vamos a terminar diciendo lo que dice el mundo y pensando como dice el mundo. Por eso el creyente debe renovar su mente con la palabra de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, ante una situación similar, da una instrucción muy parecida a lo que estamos diciendo. Romanos 12, 1 y 2, dice la palabra del Señor. Romanos 12, versículos 1 y 2, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable
y perfecta. No dice, no se monten con ellos, ¿no? No, dice, renueven su mente, renueven sus pensamientos, no se conformen, eso sí dice, no se conformen. Mire que esa palabra es interesante porque esa palabra quiere decir tomar el molde, ¿no? Tomar la forma con un molde, como cuando hacemos gelatina, ¿no? Hacemos gelatina en un molde de ratón y la ponemos ahí y sale un ratoncito, ¿cierto? A veces pasa eso que estamos diciendo, que estamos en una cultura tan permeada por el pecado que al final del cabo nosotros terminamos con la misma forma, ¿cierto? Terminamos hablando igual, pensando igual, pero la Biblia nos dice que no debemos tomar la forma del mundo y para evitar eso, ¿qué debemos hacer? Renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios. No hay otra opción. Así que los creyentes vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso debe ser algo que debe estar claro en nuestra mente y por eso debemos hacer lo que hizo este pueblo. Ir a la palabra de Dios. Ahora, el Salmo 1 habla de la bienaventuranza del que medita continuamente en la palabra de Dios. Yo creo que todos lo hemos leído. Salmo 1, le voy a leer desde el versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cuando de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, ese texto es precioso. Es una bienaventuranza, pero no es magia. Déjenme decirle que la renovación de la mente del creyente no es magia. Aquí nos hablan de la prosperidad del creyente que él medita la palabra, pero no es una prosperidad mágica como dicen los de la doctrina de la prosperidad. No es así. Aquí nos muestra un árbol. Y ustedes saben cómo es el proceso de un árbol. El crecimiento de un árbol, su prosperidad es así en segundos. Usted siembra la semilla y cosecha ese mismo día. No, es un proceso a través del cual Dios, por medio de la lectura bíblica, esa lectura cuidadosa de la palabra como la que acabo de ver, primeramente renueva nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de pensar. Quita esos elementos paganos que recibimos del mundo y pone en nuestra mente la mente de Cristo a través de la lectura bíblica. Ese cambio de pensar renueva nuestras palabras, ya empezamos a hablar diferente, renueva nuestras acciones, de tal manera que ya no vivimos y ya no hablamos como el mundo, sino que la gente puede ver que estamos hablando de una manera diferente. El Espíritu Santo nos va a redarguir si fallamos porque nosotros somos pecadores, ¿cierto? Cada vez que nosotros violamos lo que acabamos de leer, lo que Dios nos dio en la palabra, ¿cómo nos sentimos? Mal, porque lo hemos leído, porque el Espíritu Santo nos ha hablado a través del texto. Ese cambio de palabras, de acciones, va a producir un cambio en nuestros hábitos. Ya no vamos a vivir como vivíamos antes, no vamos a practicar lo que practicábamos antes. Nuestro gusto, nuestra manera de pensar va a cambiar de tal manera que podamos mostrar el carácter del creyente. Y es ese carácter cristiano el que trae la bendición de la que habla el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malignos, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su delicia. La pregunta es si la palabra de Dios es nuestra delicia. Y en ese sentido podemos decir que la santificación es una obra soberana de Dios en el creyente, pero también es una responsabilidad del creyente con su Señor. Las dos cosas son reales, como siempre llamamos al mismo punto, de que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son doctrinas paralelas que son reales en la Escritura. Por ejemplo, cuanto a este tema, nosotros sabemos que la Biblia dice que el que nos santifica, ¿quién es? Dios. Pero también la palabra de Dios dice, sean santos, ¿cierto? Miren que las dos cosas son verdad. Usted no puede sentarse y decir, pues que Dios me santifique. No, sino que usted también tiene que santificarse, como dice el texto. Miren que el texto de Romanos no decía,
tranquilos que Dios les va a renovar la mente. ¿Sí dice así? No, dice renueven su pensamiento, ¿no? Ustedes tienen que hacer. La Biblia nos llama a renovar nuestra mente, a despojarnos del viejo hombre, a no dejar de congregarnos, a escudriñar las escrituras, a criar a nuestros hijos con los principios bíblicos, a crecer en el conocimiento de Dios, y todo eso es algo que nosotros debemos hacer. Mis hermanos, las dos cosas son reales. El Señor nos está santificando, ¿sí? Claro que sí. Pero también nosotros debemos llenar nuestra mente, nuestro corazón, cada día de la palabra de Dios. Y este texto nos habla acerca de eso. Nos muestra cómo el pueblo judío quería renovarse en cuanto a su pensamiento, sus palabras, sus acciones, su vida cotidiana, su práctica, sus hábitos. Y eso solamente se puede hacer con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros renovando nuestra mente? ¿Cómo está cada uno de los creyentes que hoy están en este lugar? ¿Estamos llenos de Dios por la palabra de Dios o llenos del mundo? ¿Estamos llenos de Dios, saturados, como dice la palabra, del pensamiento divino? ¿O estamos saturados de nuestro propio pensamiento, del pensamiento del mundo, del pensamiento del sistema? Que Dios nos ayude, que nosotros podamos reverenciar su palabra, amarla, obedecerla, vivirla, como dice el libro de Nehemías, y que también, como este pueblo, podamos buscar renovar cada día nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Yo les invito a que terminemos orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nosotros podamos ver este libro con la honra y el respeto que lo veía el pueblo judío, que podamos nosotros leer de la manera en que lo hacía este pueblo, con deseo de entender el texto, y que nosotros tengamos el mismo propósito de ser renovados por su gracia. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y oramos al Señor. Amado Señor y Dios, queremos hoy agradecerte esa misericordia tuya, esa bondad tuya que nos permite hoy, Señor, a través de las escrituras ser renovados, a través de las escrituras aprender, Señor, y entender lo que tu palabra nos dice hoy. Padre, sabemos que nosotros, como creyentes, fallamos en considerar ese libro no con la misma reverencia que lo consideraban los judíos. Sabemos que la lectura nuestra no ha sido precisamente tan excelente como la que hicieron ellos en aquel momento. No hemos sido tan diligentes como lo fueron ellos. Señor, sabemos que a veces el propósito ni siquiera es el mismo que tuvieron ellos. A veces solamente queremos cumplir con nuestro deber diario. Perdónanos, Señor, y te pedimos renueva nuestra mente, nuestro corazón a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, a partir de ahora a expresar respeto y honra hacia ese libro. Limpia nuestro corazón y ayúdanos a honrar ese libro precioso. Ayúdanos a respetarlo como lo que es la bendita palabra de Dios. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que nos ayudes también a hacer una lectura juiciosa de las Escrituras. Que nos ayudes a sacar el tiempo diariamente, Señor, la disposición de corazón para poder tener un tiempo apropiado con la Biblia. Ayúdanos. Y ayúdanos, Padre, que siempre nuestro deseo sea la renovación de nuestra mente, de nuestras palabras y nuestras acciones, Padre. Oramos para que por tu gracia renueves tu pueblo con tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por este precioso texto. Te pedimos que nos ayudes, porque somos tu pueblo también, porque estamos aquí, Señor, con el deseo de aprender, de ser renovados. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.